Cuando hablamos de un taller acerca de la crianza de los hijos, inmediatamente podríamos pensar en que vamos a hablar acerca de estrategias para que nuestros hijos, ¿qué? Se porten bien. O seguramente vamos a hablar de métodos para formar hijos bien portados, bien disciplinados. O algunos de nosotros podríamos pensar que hablaremos de cómo implementar reglas para tener esos hijos obedientes que tanto soñamos. Hijos que no nos avergüencen por su mal comportamiento. Hijos que nos den alegría cuando seamos viejos. Creo que todo eso tiene su lugar. Y todo eso tiene una parte importante en el desarrollo de un hogar. Pero hoy no ocuparemos nuestro tiempo y nuestra atención hablando de estrategias, ni de métodos, ni de reglas. Más bien quisiéramos desarrollar en la vida de cada uno de los aquí presentes una perspectiva bíblica de la crianza de los hijos. Y eso, normalmente, cuando tú piensas en la crianza de los hijos, inmediatamente piensas en quién. ¿Quién es el objetivo de la crianza de los hijos? Sí, los padres, pero dame el método para cambiar ¿a quién? A los hijos. El fin último es el hijo o los hijos. Pero hoy quisiera pedirte que tú no esperes eso, sino que entendamos que la perspectiva bíblica comienza no con los hijos, sino con aquellos que ejercen esa crianza, es decir, la vida de los padres. La perspectiva bíblica comienza al saber y entender lo que tú y yo somos como padres. ¿A qué me refiero? Me refiero a entender quién soy yo en relación con Dios. ¿Quién es mi hijo en relación con Dios? Porque si no tenemos una perspectiva correcta de quién soy yo como padre y quién es mi hijo como hijo en relación con Dios, perderemos la esencia de lo que Dios nos ha dado como llamado. Perderemos la esencia de lo que Dios nos ha dado como llamado. Y por lo tanto, cuando nosotros hagamos algo, haremos cosas que ningún padre debería hacer. Cuando el motor de lo que nosotros hacemos no es una perspectiva bíblica de quién soy yo y quiénes son mis hijos, entonces comenzaremos a actuar con una perspectiva no bíblica y haremos cosas que en vez de ayudar y bendecir, lastimaremos y ofenderemos y haremos cosas que ningún padre debería estar haciendo. Y me temo que hoy en día muchos padres estamos haciendo cosas que ningún padre debería estar haciendo. La manipulación de nuestros hijos. La ira que muchas veces depositamos sobre nuestros hijos. En pro de una disciplina bíblica. Incluso pudiéramos repetir versículos para dejar caer nuestra ira con nuestros hijos. Y yo soy el primero que debo dar testimonio de eso y me arrepiento de eso. Ruego al Señor que esto no se interprete como una falsa humildad, sino como una realidad en mi vida que me arrepiento. Y me temo que la confusión y los problemas en la crianza de los hijos frecuentemente comienza con padres que tienen una perspectiva equivocada de estas dos cosas. De quién es el padre en relación con Dios y quién es el hijo en relación con Dios. ¿Voy bien? La perspectiva bíblica comienza cuando yo entiendo quién soy yo en relación con Dios y quién es mi hijo en relación con Dios. Y cuando yo tengo una perspectiva bíblica de quién soy yo, entonces puede cambiar mi perspectiva. Porque naturalmente yo tengo una perspectiva. Y cuando yo tengo una perspectiva equivocada de quién soy yo y quién es mi hijo, entonces mi perspectiva en la crianza es la siguiente: una crianza con una perspectiva de señorío. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos por genética pecaminosa una perspectiva de señorío en la crianza de nuestros hijos. ¿Y qué es eso? Que es una perspectiva de señorío.
en la vida de nuestros hijos o en la crianza de nuestros hijos? Pues cuando tú y yo decimos hacia nuestro interior, este niño o esta niña me pertenece. Así que yo puedo criarlos de la manera en que yo considero que es mejor. La perspectiva de señorío en la crianza de los hijos es cuando tú y yo interiorizamos y tenemos esta idea, quizá no lo vociferamos, pero esto es lo que nosotros pensamos: este niño es mío, es mío, es mi regalo, es mi tesoro. Y yo lo crío de la manera que yo creo que es mejor. Muy pocos padres diríamos eso desde un púlpito. Y quizá no lo diríamos frente a nuestros hijos. Pero esa es la perspectiva que la mayoría de nosotros adoptamos. Y esa es la forma en que nosotros vemos a nuestro hijo. Ese hijo es mío. Y yo lo educo como creo que es mejor. Y en la presión de responsabilidades que tú y yo tenemos, que en verdad en muchos momentos nos abruman, y cuando tú ves tu agenda está llena, podemos darnos cuenta que en esa vida vertiginosa vemos cómo eso se exterioriza. Como vemos que nuestros hijos, como nosotros vemos que nuestros hijos son nuestros y nos pertenecen, terminamos haciendo cosas como lo que nosotros hacemos con cualquier objeto que nos pertenece, que nos estorba. Tengo la costumbre de a veces traer cosas y antes de pasar al púlpito siempre las dejo a un lado porque quiero estar libre, porque me estorban, porque es mío. Yo hago con esto lo que a mí me place, porque lo que necesito es que sí me sirva cuando yo quiero que me sirva, pero cuando me estorba, ¿qué hago? Lo suelto donde esté, donde sea, porque quiero libertad. Y la perspectiva que tengo con mis hijos es muy similar a esa. Los quiero cuando son bebés, cuando me generan una sonrisa, cuando me dicen papi, cuando el día de mi cumpleaños me llevan, no, todavía no me llevan, pero cuando por lo menos tienen el sueño de llevarme un regalo, todo eso es bueno para mí. Pero cuando me estorban en mi agenda, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando me estorban en mi agenda? Cuando en mi velocidad vertiginosa veo que hay un tiempo y que tengo que pasar un tiempo con ellos, y ¿sabe qué? Lo desecho porque me estorba. Y tomo decisiones con base en esa perspectiva. Son míos, es mío. ¿Quién se va a meter conmigo? Yo los crío como creo que es mejor. Estoy trabajando por ellos. Les estoy proveyendo del pan que necesitan. Así que ellos van a entender que aunque no pase tiempo con ellos, ellos lo deben de entender. Así que esta crianza surge de una perspectiva de la crianza que se llama una perspectiva de señorío. Yo espero que eso vaya siendo claro. Y la crianza del señorío no siempre es egoísta. No siempre es egoísta. Tampoco es abiertamente abusiva. Pero es sutil en su desviación. Y comienza a desviar nuestra atención y nuestro propósito y nuestro llamado. Y comienza a alejar nuestro corazón del corazón de nuestros hijos. Que se comienza a desviar de una forma que no es abrupta, sino es una desviación sutil, un ángulo, 1 grado, 2 grados, 3 grados, pero al paso de los años, esos solo 3 grados de desviación van a cambiar y van a separar completamente el corazón de nuestros hijos del llamado que Dios nos ha dado.
Esa crianza de señorío no se manifiesta entonces de un momento a otro, sino son pequeñas desviaciones. Esas desviaciones son, sí, significativas, pero son pequeñas desviaciones, muy pequeñas. Esos momentos donde el niño llega y quiere hablar con papá, y papá está ocupado en el celular. Esos momentos donde el adolescente quiere llegar y preguntar, ¿qué hago con este sentimiento que tengo porque me están diciendo que soy tal cosa en la escuela? Pero papá está tan afanado, que no tiene tiempo para escuchar. Pequeñas desviaciones. Es mi hijo, es mío. Nadie tiene que meterse como yo paso tiempo con él. Él tiene que aguantar y él tiene que saber. Y quisiera citar, y mucho de lo que estoy diciendo es de un libro que se llama La crianza de los hijos, de Paul David Tripp. Y yo les quiero recomendar ese libro, junto con otro libro que se llama Corazón de enojo y Edad de oportunidad. Corazón de enojo, de Louis Priolo, y Edad de oportunidad, del mismo autor, Paul David Tripp. Pero él dice lo siguiente: el taller de la crianza, en donde se moldea el alma de un hijo, se encuentra en el ciclo repetitivo de pequeños momentos no planeados. Déjenme decirlo nuevamente. El taller de la crianza de los hijos, en donde se moldea el alma, se encuentra en el ciclo repetitivo de pequeños momentos no planeados. ¿Le hace sentido esto que estoy citando? La crianza de los hijos no se da en esos momentos donde tú dices, a ver, Timoteo, Juan Pérez, ven para acá y voy a sentarme contigo a darte el sermón del monte. Y escucha mi disertación que te daré las tablas de la ley familiar, y tú jamás te olvidarás de eso. Y Juan Pérez toma las leyes y las tablas en su corazón y jamás lo olvidará. No, eso no es así. La crianza de los hijos no es así. La crianza de los hijos se encuentra en el ciclo repetido de pequeños momentos no planeados, cuando llegas a casa y puedes pasar pequeños momentos y trastocar el alma de tu hijo y formarlo allí. Así que la crianza del señorío, desde esa perspectiva, es motivada y moldeada por los padres que quieren a sus hijos para sí, para sus propios propósitos y planes. Esa crianza de señorío aparenta ser correcta y da esa sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque utilizamos algunos elementos que nosotros vemos como importantes, valores que nosotros vemos importantes, como la identidad. Esa perspectiva de crianza de señorío ve la identidad como esos padres que tienen que darle valor a los hijos. Tienen que darle propósito a los hijos. Yo tengo que ser el padre tal para que mis hijos se sientan orgullosos de quién es su padre. Y ay de ti si deshonras lo que tu padre es, porque es tu padre el que te da identidad. Eso es una perspectiva de señorío, donde tus hijos son tuyos y son tus pequeños reyes
y virreyes que van a llevar tu nombre y tu apellido a lugares predominantes. Pero también vemos que en la identidad nosotros vemos fácilmente cómo esa perspectiva surge, pero cuando nosotros pensamos en el trabajo, nosotros preparamos a los hijos para tener un trabajo que les defina, Y nosotros decimos, bueno, lo que define a mi hijo es lo que hace. Por lo tanto, como es mi hijo y no quisiera que él me avergonzara y tengo que criarlo para que tenga un trabajo que le genere, entonces nosotros formamos a nuestros hijos con esa perspectiva. Y queremos que nuestros hijos sean y piensen que su labor, que su oficio es lo que les da identidad. ¿Y cómo? Pues si tu padre es médico y fue ese médico que llegó a escalas de la sociedad y de su profesión tan elevado, ¿cómo tú no vas a llegar allí? O creo que es bueno aclarar que muchas veces pensamos en esos que han llegado a posiciones altas. Pero sabes que muchas veces nosotros que no hemos llegado a posiciones altas decimos, no, eso es vanidad. Hijo, con que seas humilde. Pensando, aquellos que han llegado están luchando con el trabajo y el que les da identidad. ¿Y qué de ti? ¿Por qué tu hijo tiene que no tener una preparación? Porque tú crees que tu identidad está en ese desempeño laboral. ¿Qué hay del éxito? Esa perspectiva en la crianza de los hijos de señores nos hace tener una idea de lo que es el éxito. ¿Cómo definimos el éxito? Si tú no eres exitoso, hijo, entonces eres un fracaso. ¿Y qué es el éxito? ¿Lo que este mundo ha establecido como éxito? ¿O es su esfuerzo, su empeño y poner sus dones a disposición de la gloria de Dios, como lo veremos en un momento? Así que nosotros podemos ver en estos valores trabajo, apellido, éxito, esa perspectiva que emana de nuestros corazones. Y quiero pedirte, mi querido hermano, que nosotros veamos cómo en nuestra genética entonces tenemos la tendencia de tener esta perspectiva de señorío sobre nuestros hijos. Y por esa razón quiero desafiarte a que entiendas que la buena crianza de los hijos es aquella que lucha por hacer que sus hijos hagan lo que Dios quiere que hagan, no lo que el padre quiere que hagan los hijos. La buena crianza de los hijos es la que lucha por hacer y guiar a sus hijos para que sus hijos hagan lo que Dios quiere que hagan, no lo que el padre quiere que hagan. Y comienza con el reconocimiento humilde y claro de que nuestros hijos realmente no son nuestros. No son nuestros trofeos, no son nuestras joyas, son dones de Dios para la gloria de Dios, no para que tú y yo nos pongamos un saco o una medalla diciendo, este es mi hijo o esta es mi hija. No, no es para eso que Dios te ha dado un hijo. En lugar de eso, cada niño en cada hogar debe ser reconocido como un don de Dios,
un regalo de Dios que le pertenece a Dios. Y quisiera que alguien leyera el Salmo 127:3 con voz fuerte. Salmo 127:3. ¿Alguien lo tiene? Padres, este no es un versículo desconocido, de hecho lo decimos en muchas de las baby, cuando reciben un bebé o cuando van a recibir un bebé. Y estamos ahí diciendo, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ok, en tu vida diaria, ¿estás luchando contra esa perspectiva de la crianza de los hijos que es una perspectiva de señorío? Porque tú y yo continuamente estamos luchando con esa perspectiva de que nuestros hijos son nuestros y tienen que obedecernos a nosotros porque son nuestros y que yo mando en su vida. Y si no es así, entonces tú tienes que luchar por recordar que tu función como padre es hacer que esos hijos hagan lo que Dios quiere que hagan y no hagan tu voluntad, sino la voluntad de aquel que es su Dios. Y por eso el Salmo 78 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Esa es la labor del padre. Llevar a un hijo y a una hija a poner su confianza y pongan su voluntad bajo la voluntad de su Señor y Salvador. Y es allí donde cambiamos la perspectiva y decimos, bueno, la naturaleza nuestra es tener una perspectiva de señorío, pero ¿cuál es la perspectiva bíblica que debemos de tener acerca de la crianza de los hijos? Pues es la perspectiva de servicio y no de señorío. Y cuando nos referimos a una perspectiva de servicio, eso significa que el plan de los padres es ser agentes de Dios en la vida de los hijos. Es ser agentes de Dios en la vida de los hijos, para que sean formados a la imagen de Dios, ya que eso es lo que Dios nos ha encomendado cuando tenemos a los hijos. Pero sí o no, tú y yo como padres luchamos continuamente cuando nosotros vemos a nuestros hijos, que siempre hemos dicho, nuestros hijos son pequeños pecadores que Dios nos ha dado, pero vemos que nuestros hijos se rebelan y nosotros inmediatamente, yo hoy en la tarde sentí eso. Mi hijo estaba gritando en la tarde y yo sentí la ira y el enojo de un hombre caído que dije, me está estorbando porque estoy estudiando y escucho el grito de ese niño allí y que está peleando con su hermano diciendo algo. Y yo bajo y no estoy pensando en que soy un agente de Dios para la formación de Cristo en la vida de ese niño, sino que estoy viendo que me está estorbando. Pero tengo que morir a eso, a esa perspectiva y decir, este niño está pasando por una situación así para poder moldear su carácter a la imagen de Cristo y no darle un sermón, sino ver esto como una ventana de oportunidad en momentos repetidos, repetidos y repetidos, no planeados, para mostrarle quién es Cristo y lo valioso que es Cristo en este momento. Pero mi naturaleza de señorío me hace olvidar la perspectiva de servicio. Así que la crianza de los hijos es un trabajo de siervos, no de señores, sino de siervos, desde el día de su nacimiento hasta el día que Dios nos lleve, porque cabe mencionar, nunca dejamos de ser padres. Nunca dejamos de ser padres, pero tenemos una idea de que llegará el momento donde nosotros sí seremos señores de nuestros hijos y los hijos nos servirán y nos darán, y nos darán, y nos darán. Hermano, nosotros debemos de tener una perspectiva de servicio de principio a fin. Y no debe ser moldeada o dirigida por nuestros propios intereses personales, ni por nuestras necesidades personales o por las perspectivas culturales, sino por esta perspectiva de servicio.
La crianza no se trata de lo que queremos de nuestros hijos, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de nosotros en la vida de nuestros hijos. Déjeme decirlo nuevamente. La crianza de los hijos no se trata de lo que nosotros queremos de los hijos, sino de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de ti y de mí en la vida de tus hijos. Pero ¿por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué parece ser tan difícil tener una actitud y una perspectiva de siervos en la vida de nuestros hijos? ¿Por qué continuamente estamos incómodos cuando nos estorban en nuestra agenda? ¿Por qué continuamente nos enojamos cuando nuestro hijo ya grande o nuestra hija ya grande, en vez de producirnos gozo, nos produce tristeza y dolor por su rebeldía o por su apatía? ¿Sabe por qué es difícil? ¿Por qué? Opinión. ¿Por qué es difícil? ¿Qué idea tienen? Porque somos egoístas. ¿Qué más? Hermano Molina. Ya no lo creemos. Hermano. Así es. Y los tres elementos los podemos identificar en una sola palabra. Comienza con P y termina con O. Continúan con E. Pecado. ¿Sabe por qué es tan difícil? Por nuestro pecado. Es el pecado lo que provoca que seamos más señores que siervos. ¿Sí o no? Es el pecado lo que provoca que yo tenga más la perspectiva, más afilada mi perspectiva de señor que de siervo. Es el pecado, es mi egoísmo, soy yo, no es lo externo, soy yo lo que me hace más exigente que paciente. Es ese mal que habita en mí lo que causa que el castigo parezca más natural que la gracia. Sí, es lo que hay en mí. Es el pecado lo que provoca que seamos más capaces de ver y sentir lo abrumador del pecado, de las debilidades y de las fallas de los otros, que las nuestras. O sea, es mi pecado lo que me hace ver que todos ellos están pecando, sí, todos ellos están pecando. Pero es mi pecado lo que no me permite ver que yo también. El pecado hace que sea más fácil hablar con las personas y soltarle mi sermón que escucharlas. O sea y mi esposa me ha dicho eso. Con mucho amor me lo ha dicho. Luis, tienes que aprender a hablar con las personas, no como pastor, sino como un hermano. Porque necesitas escuchar. Porque, sale fácil el consejo.
nada más siéntame. Pero no, tus hijos necesitan ser escuchados. Necesitan un tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que mortifiqué mi pecado de mi impaciencia y de mi agenda abrumada por pasar un tiempo con ellos? Y sabe, ese pecado, hoy quisiera pedirte que tú y yo hagamos un análisis para verlo, porque quizá si nosotros salimos de aquí diciendo, pues sí, es el pecado, pero quisiera pedirte que para identificarlo con mayor claridad, tú observes tus valores. Tú observes tus valores y puedas identificar con mayor claridad ese corazón caído y pecaminoso. Porque quiero decirte que todo lo que nosotros hacemos es catalizado o impulsado por nuestros valores. Lo que tú dices, lo que tú haces, las decisiones que tomamos, las cosas que elegimos, lo que decía el hermano hace un momento, si yo uso las personas y amo las cosas, todo eso proviene de un valor. La forma en que yo invierto mis tiempos provienen de un valor. Y la verdad, mi querido creyente que estás aquí, nosotros estamos amando tesoros en nuestros corazones, tenemos nuestros valores bien claros en nuestro corazón. Los padres que tienen su valor y su tesoro en las posesiones, en las casas, en los carros, en los muebles. Acostumbramos a estar ocupados, adquiriendo, manteniendo, financiando, protegiendo nuestras posesiones. Y ahí está nuestro valor. Por eso se nos hace tan difícil tener una actitud de siervos, porque estamos tan ocupados en nuestros valores, en nuestros tesoros. Porque nosotros sí le servimos, sí tenemos una actitud de siervo a lo que valoramos. O esos padres que están demasiado ocupados con el éxito. O demasiado ocupado con cuidar sus bienes. Cuando ese niño sabe que lo más importante en la casa es la casa. ¿Sí me expliqué con eso? Ese niño que sabe que no toques ni manches, porque es tan importante el valor de la casa que hay de ti. Hay de ti. Esos son los valores. Cuando esos padres se desgastan y se desgastan y se desgastan en todas estas ocupaciones que llegan al final del día y están tan cansados que recogen a sus hijos y no somos capaces de tener paciencia y gracia, que es lo que ellos necesitan. Paciencia y gracia. No solamente necesitan una casa bien bonita y un carro lujoso para ir a recogerlos y una cuenta suficiente para no preocuparse durante los próximos 5 años. Ellos necesitan paciencia y gracia cada día. Pero hay un padre cansado y una madre cansada por cuidar las posesiones y no hay un momento de paciencia y gracia. ¿Cuántos niños y cuántos de nuestros hijos rara vez ven a papá porque sale temprano a trabajar y llega tarde a trabajar? Y despiertan y no pueden ver a la gente de Dios en su vida para mostrarle gracia y paciencia.
Dios puso a ese hombre y a esa madre como agentes de Él para mostrar la belleza de su gracia y de su paciencia. Oh, mi querido padre, mi querida madre, hemos sido llamados a ser siervos y no señores. Hemos sido llamados a ser siervos y no señores. ¿Qué compite en tu corazón? ¿Qué es lo que está allí como un valor supremo? Que el valor de la crianza de los hijos que Él te ha dado para mostrar ese carácter de paciencia y gracia en la vida de los tuyos. ¿Qué es más valioso que eso? Y quiero no concluir, pero decir algo y citar algo que me sorprendió y me pegó y me exhortó. Porque dije de padres que están enfocados en las posesiones, en el éxito, en el cuidado de las cosas. Pero ¿qué hay de aquellos que estamos enfocados en el ministerio? Dice el autor Paul Levi-Tripp, quizá esta es la tentación más engañosa de todas. Existen muchos padres en el ministerio que aligeran su remordimiento por su falta de atención y ausencia al dedicarse a sí mismos, que están haciendo la obra del Señor. Así que aceptan otro viaje, otra mudanza, o quizá otra junta por la noche pensando que sus valores son bíblicos, cuando están constantemente descuidando una parte significativa del llamado de Dios. Tristemente, sus hijos crecen creyendo que Jesús alejó una y otra vez a sus padres de ellos. Fue como una cachetada a mí y me la regresó. Y todavía siento la cara así. Porque muchas veces nosotros creemos, pues estoy en el ministerio, mis hijos han de entender. No, hermano. Lo que tus hijos y mis hijos necesitan es un padre y una madre que modele allí la paciencia y la gracia de nuestro Señor en esos momentos que no son agendados, que son esos momentos ordinarios. Por lo tanto, quisiera terminar en esta recta final animándonos a enfocarnos en el valor eterno. Dijimos, cuando nosotros tenemos una perspectiva de siervos es porque tenemos el valor correcto, pero normalmente nuestros valores son incorrectos. Aún las cosas que pudieran ser buenas como el ministerio son valores incorrectos. ¿Y cuál es el valor correcto en la crianza de los hijos con esta perspectiva del servicio? Es el valor que Dios le da a la crianza de los hijos. Tu labor y mi labor como padres es algo de extremo valor, porque Dios ha designado que tú y yo seamos ese instrumento principal, consistente y fiel en sus manos para el propósito de crear conciencia de Dios en la vida de nuestros hijos. Otra vez, Dios le ha dado al Padre la oportunidad de ser el instrumento primordial, consistente y fiel de crear conciencia de Dios en la vida de esos hijos. Y por eso es el llamado, para que los sepan nuestras generaciones venideras y los hijos que le nazcan, a fin de que pongan en Dios su confianza. La iglesia es un instrumento para ti como padre. La escuela es un instrumento, una ayuda para ti, pero la responsabilidad es tuya y mía como padres. No podríamos descansar nuestra responsabilidad en medios de gracia que nos ha dado, pero somos nosotros los responsables.
Tus hijos y mis hijos nunca serán lo que deberían ser si les falta el conocimiento de Dios. Tus hijos y mis hijos nunca llegarán a ser lo que Dios quiere que sean, como dijimos hace un momento, a menos que conozcan realmente a Dios. Y mi labor y tu labor no es darles sermones de humanismo para que logren sus propósitos profesionales, y no es que sea malo eso, pero mi principal labor es que ellos conozcan quién es Dios, que se enamoren de ese Dios omnisciente, que se enamoren de ese Dios misericordioso que dice: vengan a mí y conozcan que yo soy manso y humilde de corazón. Hijo, ese es Dios. Ese es Dios. Y el fin de tu vida está en entender y conocer quién es Jehová. Oh, mi querido padre de familia, hoy seguramente, al igual que yo, tú te sentirás abrumado, porque quizás si haces una evaluación y dices: ¿cuándo fue la última vez que platiqué acerca del carácter de Dios con mi hijo? ¿Cuándo fue la última vez que le presenté la belleza de Cristo a mi hijo? ¿Cuándo fue que le dije: mira este Dios misericordioso y bondadoso? Estoy enamorado de Él. Observa sus atributos. ¿Cuándo leímos un libro con ellos? ¿Cuándo leíste el conocimiento del Dios Santo con ellos? ¿Cuándo ellos dijeron: oh, es abrumador la belleza de Cristo? Porque su padre o sus padres lo guiaron. Y quizá tú dices: no lo he hecho. Pero sabes, hoy no quiero que tú salgas de aquí diciendo: hoy sí he fallado, sino que hoy pensemos en cuán grande es la misericordia de Dios, que hoy en Cristo tienes la oportunidad de salir y decir: quiero presentar a Cristo a mis hijos. Es cierto, no lo he hecho, pero quiero presentarle a ese Cristo misericordioso y bondadoso, para que cuando él o ella luche con lo que es correcto, no piense en Dios como un juez que tiene que temer, sino como aquel que es el ayudador, que en medio de su debilidad puede correr al perdón y a la gracia. Hoy yo quiero presentarle hoy a mi hijo y a mi hija y formar en él ese concepto bíblico de quién es él, que no es un policía que está tras él con un garrote, sino que está con una mano extendida diciéndole: ven a mí. Oh, padres, salgamos de aquí comprometidos para mostrarles el asombro de Cristo a nuestros hijos. Que ellos vean cuán asombrosa es su paciencia, cuán grande es su misericordia, cuán infinito es su amor. Hablemos una y otra vez de Cristo en nuestro hogar. No desperdicies las oraciones de los alimentos con repeticiones vanas. Cada vez que ores por los alimentos, presenta a Cristo y diles a ellos quién es Cristo, aún en los alimentos. Cada vez que tengas oportunidad de ir a la cama con ellos, muéstrales a Cristo y diles cuán grande es su bondad. Ve más allá, vayamos más allá de solo ejercer una autoridad impositiva, y señala cómo es Dios en su autoridad para contigo y para conmigo. Esa autoridad que, conociendo nuestra debilidad, nos sigue guiando en amor y gracia. Así como lo hemos estado viendo en Éxodo, ese Dios que fue fiel a su pacto y que dijo: este es mi primogénito, este es mi hijo, rebelde y obstinado como solo Israel y como solo tú y yo,
pero fiel y bondadoso e infinitamente misericordioso. ¿Ese es el Dios que está formado en la mente de nuestros hijos? ¿Ven eso en el carácter de nosotros? Yo lamento mucho porque sé que hoy yo no le revelé eso a mi hijo Julio. Vi sus ojitos cuando temieron a la ira del Padre. Pero deseo que el Señor me perdone y sé que tengo perdón en Él para hoy volver a luchar y decir: quiero mostrarle a mi hijo cuán misericordioso y bondadoso es el Señor. Es eso lo que tú y yo debemos de formar en nuestros hijos. Ese es el llamado que Dios nos ha dado. No es a que cumplan nuestros planes y nuestros sueños. No son nuestros trofeos. Son pecadores que Dios nos ha dado para presentarles a Cristo y sean formados a la imagen de Cristo. Señor, te damos gracias porque entendemos que a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestros errores en la crianza de nuestros hijos y esas perspectivas de señorío que están adheridas a nuestra condición caída, hoy tú nos enseñas que nuestra perspectiva debe ser la de servicio. Esa misma perspectiva que tú tuviste, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto aplica en la crianza de los hijos. Ayúdanos a ver a nuestros hijos como un lugar donde podemos servir, amar, perdonar, escuchar. Perdónanos porque quisiéramos cambiar a nuestros hijos con sermones dominicales o devocionales impositivos. Y nada de eso es malo. Pero el taller de formación del alma de nuestros hijos está en esa vida cotidiana, en esos momentos del día a día, en esos momentos de rebeldía donde nosotros podemos acercarnos y decirles constantemente: hijo, eso no está bien, pero hay gracia para que Dios te perdone y yo te perdone. No se trata de simplemente solapar y pasar por alto como si nada estuviera pasando, sino hablar la verdad en amor con nuestros hijos. Señor, danos de ti y ayúdanos a recordar este llamado supremo el que tú nos has dado, para que las generaciones futuras sepan quién es Jehová. Y hoy pedimos por nuestros hijos. Señor, salva a nuestros hijos, salva a nuestros hijos. La salvación no depende de nadie más que de ti. Salva a nuestras generaciones. Los niños que están corriendo en este edificio, estos niños que están creciendo en una cultura moral, estos niños que saben cómo comportarse, pero que nada de eso les salva. Pedimos, Señor, que tú les salves por gracia. Sálvales. A esos jóvenes que están luchando, que realmente están luchando, pedimos que tú nos ayudes a acercarnos a ellos, a escucharles. ¿Cuántas veces hemos pasado de soslayo? Esas miradas que nos dicen: quisiera decirte algo, pero tengo miedo. Quizá te enojes. Señor, perdónanos y ayúdanos a invertir el tiempo suficiente. Ayúdanos a decir no a otra cita. Ayúdanos a decir no
a otro viaje, cuando sabemos que hay una tarea y un llamado que tú nos has dado? Nadie más puede ser el padre de mis hijos. Otro más pudiera hacer ese viaje. Otro más pudiera hacer esa cita, pero nadie más pudiera cumplir esa responsabilidad que tú me has dado. Ayúdanos a ser sabios y prudentes, pero diligentes en esa tarea. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.